Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo. Bienvenidos a todos los amantes de la fotografía y la edición digital. Comenzamos con nuestro capítulo número 6 de este curso que estoy haciendo sobre la edición fotográfica con Photoshop. Si recordáis en el capítulo anterior, en que ya habíamos introducido las capas de ajuste, habíamos visto alguna de ellas y nos habíamos quedado concretamente con la más sencilla de ellas, la de brillo y contraste. Esta es la capa que creamos en el último vídeo y los efectos que causaba sobre la totalidad de la imagen. Bueno, pues momento de avanzar y de empezar a meternos en fregado, en algo más, un poquito más profundo. En este caso vamos a entrar a la capa de ajustes de niveles, que es la siguiente de este grupo de 4 que tienen que ver con la luminancia de la fotografía, indirectamente también con el color, pero no son específicas de color. Bueno, pues la capa aparecerá simplemente dando clic. Yo he sacado el desplegable de propiedades que habitualmente tengo puesto aquí, así os lo indiqué, lo he sacado aquí para que se vea con mayor claridad. Y bueno, pues esta es la interface que nos propone la capa de ajuste de niveles. Vamos a analizarla un poquito. Bueno, como veis aparece un histograma. Bueno, hay una serie de ajustes preestablecidos. Estos dos iconitos de arriba ya son clásicos, ya lo habíamos visto en el de brillo. El de acá, esta especie de coronita. Bueno, esto en realidad es un histograma. Y este otro que se refiere a la máscara. Con este actuamos sobre la máscara en cuanto a las propiedades de la capa de ajuste, y en este a los propios ajustes de la capa. Nos centramos en este. Ya vimos que este era muy sencillo, simplemente variaba la densidad y desvanecía más o menos píxeles la capa. Bueno, como veis la interfaz, aparte de eso, después nos propone una serie de ajustes por defecto. Vale, pasar de ellos. Es aquello del botón automático y todo funciona, no funciona, ya os lo digo yo, no hace falta que lo experimentéis. Y luego después, bueno, el botón automático que también está aquí. Aquí son ajustes preestablecidos que no dejan de ser ajustes automáticos programados, y este ajuste automático que es el automático puro. Si yo le pulso, pues se hace una serie de cábalas, construye los histogramas que le parece bien y nos dará una solución a la foto, pues eso, la que le dé la real gana, que como veréis es una mierda que no tiene nada que ver. Aprovecho para volver a explicar lo que significa este botón, que es que nos lo restaura todo a como lo teníamos con anterioridad. Inmediatamente después tenemos el histograma con 3 tiradores y otros 2 tiradores abajo que corresponden a lo que vamos a denominar niveles de salida. Y aquí 3 goteros. Me olvido de los goteros de momento, me centro en el histograma y en el significado de estos 3 tiradores. Aquí es necesario que sepamos lo que es un histograma, y la teoría sobre el color previa a la realización de este curso, pues es importante dominarla por lo menos en sus aspectos esenciales. Cómo se forma el color es fundamental. Voy a recordarlo muy brevemente. El color está en fotografía, en la edición que nosotros hacemos con el ordenador, está basado en la luminancia de 3 colores, el rojo, el verde y el azul, que en la paleta de canales de la interface, no de propiedades, nos aparecen representándonos la luminosidad de esos colores. Digamos que si yo dejo solamente este canal azul, el ojito en el canal azul, lo que estoy viendo son una representación en blanco y negro, en escala de grises, por tanto, de los valores que contienen más o menos azul. Vemos lógicamente que en la zona del césped casi no hay azul, por tanto es negro, y sin embargo pues en la zona de cielo, incluso la de acá, pues hay bastante azul. Lo mismo podríamos hacer con el verde, y ahora el panorama cambia concretamente. Aquí hay bastantes tonos más claros que antes no había, y si lo hago con el rojo, pues 3/4 de lo mismo. Como veis, pues entre el rojo y el verde empiezan a constituir la mayor parte de la densidad de esta zona verdosa, que en realidad contiene también tintes rojos y por tanto tintes amarillos. Bueno, pues recordar que eso es así, que los valores toman que
que estos píxeles toman valores, cada píxel, mejor dicho, está formado por la suma de tres valores en una mezcla aditiva, valores correspondientes a la luminancia del canal rojo, del canal verde y del canal azul, con números que van desde 0 hasta el 255. Y eso ya, vuelvo a activar todo esto, lo vemos en el histograma. 0, 255. Principio y final. Valores que contienen píxel 0 para el canal compuesto. Fijaros que aquí nos está indicando cuál canal. El canal compuesto, es decir, la suma de los tres canales, R más G más B, pues nos da esta representación gráfica. El histograma representa cuántos valores hay, cuántos píxeles hay que contengan un valor determinado. Si yo pongo el cursor aquí, la altura de la barra de la representación del histograma significa que hay ese determinado número de píxeles, hasta esa altura de píxeles que contengan el valor de donde me he puesto. No nos interesa saber con detalle dónde están esos píxeles, por eso no nos lo ofrece al poderlo mover, pero sí nos lo ofrece en los deslizadores de principio a final. Bueno, como veis, en principio el histograma abarca desde 0 hasta 255 y nos representa todos esos valores. Tenemos un punto también en el centro que corresponde exactamente al centro geométrico entre 0 y este 255, por tanto es un 128. Vamos a ver, por tanto, cómo funciona esto y qué efectos tiene, qué significa cada uno de estos tres puntitos. Bueno, pues mirad, el primero de ellos, fijándonos en estos tres, está situado en el 0. Fijaros lo que ocurre si lo comienzo a deslizar hacia la derecha. Bueno, pues la imagen comienza a oscurecerse. ¿Por qué comienza a oscurecerse? A la vez que este se desplaza y sigue manteniendo el centro. ¿Por qué comienza a oscurecerse? Fijaros en este valor de aquí. Es 22. Inicialmente era 0. Si yo lo desplazo hacia acá, se convierte en 22. En este caso lo acabo de dejar en 20. Podemos dejarlo justamente en 22, que era el valor que habíamos elegido, sin más que marcarlo con el cursor y escribirlo, 22. Bueno, pues significa que todos los píxeles, y hay muchos, fijaros que aquí hay muchos píxeles, muchísimos, todos estos de aquí, todos estos píxeles de aquí, que antes tenían valores entre 0 y 22, según la altura que tuvieran en la curva esa, en la sombra que se ve negra sobre el fondo blanco, ahora tienen valor 0. Es decir, que nos hemos cargado toda la tonalidad que había entre 0 y 22 de nivel de valor, nos la hemos cargado asignándola ese valor. Obviamente, como aquí había los valores que tenían 22 ya tenían una cierta luminosidad y ahora esos de 22 son los que tienen valor 0, pues hemos aumentado el nivel de negros. ¿Entendido? Importantísimo entender esto. Con este tirador le digo cuál es el punto, establezco cuál es el punto en el que el valor va a ser 0. 33, no sé qué, en fin, lo puedo mover y cada vez oscurecer más la foto. ¿Vale? Exactamente igual en la parte derecha, pero con los blancos. Y fijaros que el efecto aquí será mucho más suave. ¿Por qué el efecto es mucho más suave? Porque depende del histograma. Aquí lo que le estoy diciendo, si yo lo desplazo hasta aquí, le estoy diciendo que los valores que antes tenían 221, ahora son 255. Por tanto, hemos aumentado el nivel de blancos. Pero además es que todos los valores que estaban entre 221 y 255, todos esos no existen y son 255. Hemos aclarado la imagen, hemos aclarado la imagen y aumentado un poquito el contraste, porque la diferencia entre un extremo y el otro es bastante menor. Es importantísimo retener este concepto. Lo vuelvo a colocar. El del centro. Bueno, pues el del centro nos establece el equilibrio, el punto en el que tenemos gris. En este caso, cuando tenemos el histograma sin tocar, estamos entre 0 y 255 y el equilibrio estará en 128. Si yo desplazo este tirador hacia la derecha, le estoy diciendo que valores más hacia la derecha son los que contienen, en este caso lo representa como 0,84, no nos lo representa con un número, como os decía antes, con 128. En realidad
digamos que esta parte de acá corresponde a 0,84 por 128, lo hemos disminuido, tenemos menos valores de blancos, hay menos espacio en el blanco. Aparte de que en el histograma hay pocos blancos, además es que tenemos menos cantidad, porque esta longitud la hemos acortado con respecto a esta. Si giramos este tirador hacia acá, oscurecemos la imagen. Y si giramos este tirador hacia allá, aclaramos la imagen, porque está pasando lo contrario. Hay menos valores negros que que valores más claros, que estarían siempre a la derecha. ¿Vale? Bien. Mediante la tecla mágica esta, pues lo volvemos a restablecer todo. Vale, nos sirve por tanto para manejar el brillo y manejar el contraste de la imagen. Solamente estos tres tiradores. Todavía no he entrado en la explicación de los dos de abajo. Pero ojito con esto. Ojito con esto. Fijaros en lo que ocurre. Imaginaros que yo hago esto. Es decir, bueno, aquí tengo pocos. Yo me los traigo estos para acá y me los traigo estos para acá. Y establezco el punto de equilibrio trayéndomelo un poquito para acá. Bueno, la imagen, pues si os dais cuenta, no parece haber experimentado grandísimos cambios. ¿Vale? Pero fijaros en el histograma de la imagen resultante, que es lo que siempre voy a tener aquí. Fijaros en esos agujeros que aparecen ahí. El histograma lo hemos deformado, ahora ya no es este, mantiene la misma forma, pero bueno, pues esta zona plana de acá es más corta, evidentemente, porque empieza aquí y termina aquí. Pero fijaros que le faltan cosas, es un histograma peinado. Al hacer esto nos hemos cargado bastante información. Esa información aparece en forma de huecos al tener que estirarla. Esos huecos son los que aparecen en el histograma. Esto no tiene que ser ni bueno ni malo, o sea, porque si fuera malo no existiría, simplemente existe por el hecho de que es bueno, pero debemos de saber lo que estamos haciendo y hasta dónde podemos llegar con esto, porque esto va a producir sobre todo banding, aberraciones y todo tipo de problemas, ¿vale? Fijaros que si lo restablezco, vuelve el histograma a colocarse en la misma posición. Ya no tengo huecos, es un histograma continuo. Todos los valores tienen un número de píxeles determinados que los contienen. ¿Vale? Hasta aquí la explicación de estos tres en el modo del canal RGB. Veamos ahora qué significan y para qué sirven los dos tiradores de la parte inferior. Pues veréis, este tirador nos representará siempre el punto 0, es decir, donde tenemos todo negro. Y este punto de aquí nos representará el valor 255, es decir, blanco. Como veis, aquí hay dos numeritos que en el momento que yo comience a moverlos van a comenzar a variar. Y es que este desplazamiento hace una reasignación de cuál es el punto en el que el valor de salida es 255. Y con este movimiento en el caso de las luces, lo que estamos haciendo es decirle que tonos un poquito menos claros van a ser los que tomen ese valor. Por tanto, nos está sirviendo para apagar las altas luces. Y este nos servirá exactamente al contrario, para levantar las sombras. Por tanto, este baja las luces, este levanta las sombras. En general es lo que hace. De la misma manera que este nos servía para acortar el histograma por la parte de abajo, diciendo que los valores que tengan 17 o menos sean 0 y por tanto aumenta el nivel de sombras, y este aumenta el nivel de luces, estos de abajo hacen exactamente lo contrario. Disminuye el nivel de luces, disminuye el nivel de sombras. Cuando los dos lo que hacen es aumentar el de luces las luces, el de sombras las sombras. Estos disminuyen las sombras, disminuyen las luces. Con eso tenemos un juego completo para poder influir en la fotografía.
La pregunta del millón, la que todos os estáis haciendo, vale muy bien, pero ¿cómo aplico yo esto a la fotografía, a esta fotografía concretamente? Bueno, pues siempre, siempre, siempre eso es fundamental. Debemos de preguntarnos qué es lo siguiente que queremos hacer. Si no sabemos lo que queremos hacer, difícilmente lo vamos a hacer. Vamos a dar palos de ciego. Entonces, vamos a mirar la fotografía y vamos a analizar qué necesita esta fotografía. Vamos a ver, esta fotografía necesita quizás bajar un poco esas altas luces de ahí, aumentar estas luces de por aquí y estas sombras de por aquí también aumentarlos un poco. Vamos a ver cómo podemos conjugar eso a la hora de ejecutarlo. Primer objetivo, vamos a bajar un poco las luces de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya sabemos que este tirador, el tirador de los niveles de salida, siempre, cuando tocamos el de luces y lo desplazamos hacia la izquierda, va a bajar las luces. Luego así estamos bajando las luces de ese cielo, asignando estos valores de salida. Pero claro, estamos en la de siempre, y es que hemos afectado a toda la fotografía. ¿Cómo hago que no afecte a la totalidad de la fotografía? Bueno, pues a la totalidad de la fotografía lo hago de la siguiente manera. Me coloco en la capa, ya he hecho el ajuste fijándome solamente en la parte que me interesaba y voy a cambiar la máscara. Entonces, actuando sobre la máscara, lo primero que hago es invertirla. Desaparece completamente el efecto. Y ahora voy a aplicar el efecto donde me parezca. ¿Cómo aplico el efecto donde me parezca? Pues pintándolo de blanco. Me voy acá, selecciono el pincelito, tomo una opacidad baja, un cierto flujo, 23 está bien, quizás un poquito menos, y el radio, el que quiera fijar aquí, y la dureza, pues una cierta dureza. Y entonces comienzo a aplicar el efecto donde me interesa. La sutilidad de lo que está pasando es esta. Fijaros cómo he bajado ya, he apagado un poco esas luces. Hay que tener cuidado con el pincel, no es el método que se va a usar en un procesado fino, porque no es preciso, pero en muchos casos es suficiente. Y en este, por ejemplo, lo es. Claro, siguiente pregunta. Vale, pero ya he ocupado esta capa de niveles. Si sigo haciendo modificaciones, seguro que la pringo por alguna parte. Bueno, vamos a ver hasta qué punto la pringamos. Vuelvo a activarle y ahora lo tengo completamente enmascarado. Me coloco sobre la máscara, pulso la tecla mayúsculas, elimino la máscara, con lo cual el efecto se está marcando en su totalidad. Me coloco en mi cuadro de propiedades y ahora voy a continuar haciendo lo que quería. El siguiente que quería era levantar un poquitín las sombras. Pues las levanto de esta manera las sombras. Digamos que me vale dejarlo ahí. Pues si ese es el punto en el que me gusta, vuelvo a aplicar la máscara, le doy vuelvo a aplicar la máscara. Claro, al aplicar la máscara solamente se me ha aplicado el efecto que he hecho hacia acá. Si yo sigo desenmascarando, sigo pintando en blanco, sigo haciendo que aparezca ese efecto de subir la luz que he creado en toda esta parte de acá. Voy a subir un poquito la opacidad porque el aumento de luces que he creado es menor. Pintando tengo ese cambio en la opacidad. ¿Vale? Ahora el efecto se está aplicando íntegramente, ahora lo podéis ver claramente donde yo he diseñado. Bueno, esta es una forma de trabajar, que no va a ser tampoco lo habitual, pero que se puede utilizar en este caso. Lo habitual habría sido, voy a deshacer unos cuantos pasos en historia. Me parece que tengo que llegar hasta aquí quizás, sí, hasta ahí. Correcto, vale, bueno, pues lo habitual para este método de trabajo es utilizar esta capa de niveles para hacer la corrección de luces que ya hemos hecho, apagar esas luces un poquito ahí y crear otra capa de niveles encima de esa capa de niveles y ahora volver a hacer exactamente lo mismo pero con la parte que me interese. Como lo que yo quería hacer era levantar esas sombras, yo levanto esas sombras aquí, incluso con este de acá puedo aumentar el contraste ya que lo estoy perdiendo en esas sombras, dejarlo en un punto, digamos que
que por ahí, como no me interesa que afecte el efecto a todo, pues enmascaro esto, primero control invertir, después preparo mi pincel, pinto en blanco y comienzo a aplicar el efecto donde me dé la gana, que es esta parte de acá. Activado o desactivado produce esa variación. Y así es como se trabaja en Photoshop. Este es el eje de todo. Voy introduciendo capas de ajuste y estoy aplicando esas capas de ajuste donde me dé la gana. Por ejemplo, por seguir con este ejemplo, esta parte de acá me parece que está muy oscura. Creo otra nueva capa de ajuste de niveles. Y ahora lo que quiero es levantar estas sombras de acá. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer ahora jugando con el punto de equilibrio de grises neutros de valor 128. Recordar que si lo muevo hacia la derecha estoy diciéndole que tengo menos valores blancos que los que tenía originalmente. Esta parte, la parte de los blancos es más pequeña que la parte de los negros, oscurezco la foto, pero como lo que quiero hacer es lo contrario, lo que hago es esto y las levanto. Fijaros cómo he sacado detalle en toda esta parte de acá, que era lo que pretendía, a costa de todo lo demás. Vale, bien, pues a la costa de todo lo demás es volver a hacer lo mismo. Control, invierto la máscara, me coloco mi pincel blanco y con mi pincel blanco, con un flujo muy flojito y, perdón, con una opacidad flojita y un flujo, en este caso también incluso más flojito, voy a disminuir un poquito el tamaño, pues comienzo a pintar toda esta parte de acá. Y comienzo a sacar el detalle donde me interesa. El detalle, es decir, comienzo a hacer valer esa capa de niveles. Y fijaros lo que estoy consiguiendo de la fotografía. El cambio experimentado es este y este. Y así funciona Photoshop. El siguiente paso, y avanzando un poco en un método de trabajo y saliéndome del significado de cada una de las capas de ajuste, pero ya definiendo un flujo de trabajo, lo que yo haría en este caso es agrupar, hacer un grupo con todas estas capas en las que he tocado iluminaciones para no tenerlas ahí y poderlas aplicar, activar y desactivar en cualquier momento y modificarlas y que no me ocupen espacio, sobre todo visual, en el panel. Bueno, pues para eso vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Marcamos las tres con la tecla control puesta, perdón, las cuatro. Tecla control, tengo señalada la primera, señalo la segunda, señalo la tercera y señalo la cuarta. Bien, y ahora agarro todas ellas y me las llevo a esa pestañita de ahí, ¿la veis? A esta de aquí, a esta. Las suelto y acabo de meterlas todas dentro de un grupo que está comprimido. Un grupo comprimido dentro. Puedo acceder a cada una de ellas o dejarlas sola en un grupo. E incluso puedo a ese grupo desactivar su efecto y volver y ver el valor, el parámetro original después de hacer todo esto. De la misma manera, como con estas dos de acá, esta y esta, hemos alterado parámetros de color, pues puedo coger estas dos, ahora las cambiaremos el nombre, control, selecciono la segunda y creo otro segundo grupo. Y ahora cambio los nombres de estos grupos, hago doble clic y aquí pongo color, o lo que me dé la real gana, y aquí pongo luz. Y ya lo tengo perfectamente organizado en un procesado que no es destructivo, porque yo puedo quitar cualquiera de esas a voluntad y volver a la imagen original, que es la que tenía aquí. Aplicarle solamente las modificaciones de luz o aplicarle las modificaciones de color, incluso con la aplicación de un degradado que hemos utilizado. Y hasta aquí la primera parte de la explicación de la herramienta niveles. Hemos entrado solamente en la superficie de la herramienta niveles y hemos comenzado a definir un flujo de trabajo. En el siguiente capítulo seguiremos con la herramienta niveles, pero comenzaremos a actuar en la herramienta niveles. Marco esta, por ejemplo, en cada una de los colores.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, hasta el próximo video tutorial. Muchas gracias.